Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a Fortia, el mejor software de recursos humanos, por esta invitación y por este espacio. Realmente estoy muy contenta de estar de nuevo en este foro y poder compartir con ustedes como pues algunos temas que me parecen como relevantes, interesantes para reflexionar, para analizar, para trabajar, para generar nuevas prácticas que tiene que ver con la cultura organizacional para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo empezar platicándoles un poco, ¿no? De qué se trata esto de las, bueno, de las culturas, ¿no? De las nuevas generaciones. Aquí, déjenme nada más empezar a proyectar. Entonces va a ser como muy interesante poder conversar con ustedes que son todos colegas, ¿no? De organizaciones y de las áreas de capital humano, de gestión humana o de recursos humanos, como se ha venido llamando desde hace mucho tiempo, sobre un tema que estoy segura también les apasiona y además también nos reta por el momento en el que nos encontramos actualmente, ¿no? En el mundo, ante todos los desafíos que tenemos como organizaciones, todos los desafíos que tenemos como seres humanos en esta nueva manera de ser y estar en el mundo y sobre todo en las organizaciones. Entonces, antes de arrancar con la cultura, a mí sí me gustaría como platicarles un poquito o hacer como un recordatorio de quiénes son las nuevas generaciones. Yo sé que ustedes lo han de haber leído, lo han de haber estudiado, lo han de tener en sus investigaciones, incluso ya con muchas prácticas en sus organizaciones, pero sí quería hacer un recuento para saber en dónde nos tenemos que centrar en estos momentos y en los siguientes años, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes conozcan todas las generaciones que se han ido identificando a lo largo de las décadas, ¿no? De este siglo y el pasado. Y bueno, estas generaciones, nada más para que tengan ustedes como un contexto, sí, los builders, que fue la primera generación que se empezó a identificar dentro de estos estudios, que son las personas que nacieron entre 1925 y 1945, que estamos hablando ya de personas que para muchos de ustedes tal vez son los bisabuelos, ¿no? O incluso algunos tatarabuelos. Yo les podría decir que yo estoy en la generación de baby boomers, ¿no? Pues esta generación de builders pertenece a mis padres, ¿no? Entonces, después de la generación de builders, que eran personas como más estables, que vivieron también muchos desafíos sociales, muchos desafíos con la guerra, que empezó la guerra, la Segunda Guerra, la Primera Guerra, ¿no? Entonces, de ahí pues nacimos los baby boomers. Los baby boomers, no sé si ustedes sepan por qué se le llama así a esta generación, pero si no se los comparto. El baby boomer se le puso esta categoría porque son como que todos aquellos que nacimos después de la guerra, que es la generación posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y hubo un boom después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom en el índice de natalidad de bebés, empezaron a nacer muchos niños, y entonces a estas generaciones por eso se les llamó baby boomers, ¿no? Fue el boom de los bebés en esa época de posguerra, ¿no? Y esta generación que actualmente en las organizaciones se puede decir que ya va tal vez un poco de salida, tal vez algunos dueños de organizaciones se encuentren todavía aquí, pero que ya no son tantas las personas que están dentro de las organizaciones, porque ya andamos en la década de los 60, ya algunos más de los 60, otros ya en la jubilación total, ¿no? En la pensión, y para allá pues vamos todos, ¿no? De esta generación. Sí, estos baby movers pues fueron los papás de la generación X, ¿no? Y la generación X que es del año 65-80. Déjenme decirles que he revisado muchísima bibliografía, muchísimas investigaciones y más o menos en promedio algunas de ellas coinciden en estos años, porque si ustedes buscan en bibliografía, buscan en artículos, en investigaciones, van a encontrarse que hay como ciertas diferencias. En algunas hay como unos años menos, unos años más, pero más o menos en promedio, este es el que yo pude como clasificar de acuerdo a todos los estudios que realizamos, ¿no? Que investigamos.
Entonces, la generación X, que es la generación que nació entre el 65 y el 80, ¿no? Que son la generación que actualmente se puede decir está dentro de las organizaciones, y ahorita vamos a ver un poco más de ellas. La generación Y, o la generación de los millennials, que es del 81 al 96. La generación Z, o la generación de los centennials, que es del 97 al 2010. Y ya viene otra generación que le han puesto la generación alfa, que está corriendo a partir de 2011, entonces ahorita todavía son muy niños, todavía no hay identificados ningún rasgo, más que lo único que se puede observar en los niños es que ya de veras nacen conectados, totalmente conectados a la tecnología desde muy pequeños. Yo veo a los niños de 2 años ya conectadísimos a la tecnología, que saben prender todos los aparatos, que saben usar el celular, que saben poner YouTube, que saben todo, ya muy, muy conectados, ¿no? Entonces, lo que me gustaría como platicarles un poco es centrarnos en las generaciones que actualmente están conviviendo en las organizaciones, que es la generación X, la generación Y y la generación Z. O sea, lo que son los millennials, los centennials y la generación Z. Perdón, la generación X, curiosamente, dicen que fue como una generación un poco perdida, incluso se le llaman la generación un poco perdida, o de Peter Pan, que era un poco de personas, ¿no? Que fue como más difícil ubicarse o ubicarlos, ¿no? En aspectos laborales, y no tiene un nombre específico más que solamente generación X. Ahora, ¿cuáles son las características de cada una de estas generaciones? Que me parece muy interesante compartir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué los caracteriza a la generación X? A la generación X, esta generación fue impactada por grandes cambios sociales y por eso generó mucha desorientación. Fueron movimientos muy fuertes, muy rápidos, que les generaron como mucha desorientación en todo el mundo, ¿no? Aquí les podría decir de México o de Latinoamérica, de algunos cambios sociales importantes, como fue el movimiento del 68 en muchos países, ¿no? También les podría decir que es una generación que fue impactada por cambios ya en las estructuras familiares. Empezó a haber un alto índice más de divorcios, un alto índice de mujeres que entraron a la fuerza laboral ya mucho más estables, mucho más formal, mucho más institucionalizadas ya dentro de las organizaciones, ¿sí? Son una generación, se llaman una generación en transición precisamente por esto, porque sufrieron tantos cambios o fueron impactados por tantos cambios que les tocó como tratar de reorganizar el mundo, ¿no? Y su vida de una manera diferente, ¿no? Es una generación que está propensa, ¿sí? A ser empleada, se adapta a las órdenes de la jerarquía institucional, son personas que buscaron o buscaban un trabajo estable, que venían con la idea de entrar a una organización, generar desarrollo y poder permanecer ahí hasta la jubilación, ¿no? Todavía en esta generación se veía, aunque eso era más fuerte todavía en los baby bloomers, pero en la generación X todavía se ve, ¿no? Estas personas en la generación X buscan el equilibrio, ¿sí? Entre el trabajo, la familia, su tiempo de ocio. Son personas que ya estaban un poco más preocupadas por su equilibrio de vida y participan en eventos de comunidad, equilibrando su vida afectiva y su enfoque incipiente en la tecnología, porque a esta generación le tocó el nacimiento del Internet. A esta generación le tocó vivir el nacimiento de Internet, y entonces como que empezó a haber cambios tecnológicos, que fue importante y que fue impactada esta generación por ellos, pero todavía se veía una mezcla muy importante entre el enfoque tecnológico y el enfoque a la relación social afectiva humana en interacción con la familia y con la comunidad, ¿sí? Ahora, la generación Y, que son los millennials se caracterizan por ser personas multitasking. Sí, por supuesto que no podemos generalizar, yo les diría, esto es como un extracto de lo que consideramos o lo que se ha considerado en todas las investigaciones que puede ser la manera de caracterizarlos, pero no podemos generalizar porque pues sabemos que venimos de diferentes también sistemas familiares, etcétera, y que educativos, y que puede ser diferente en muchos casos, ¿no? Entonces, los millennials que están mucho más adaptados a la tecnología, ¿no? Sí, porque ellos ya pueden empezar o han empezado, ¿no? A compartir su vida en algunos sitios, en internet, pero todavía
hay como mucho cuidado de la información que comparten. Todavía se puede decir que guardan cierta privacidad en la información que comparten, pero ya empiezan a hacer uso de la tecnología. A los millennials les ha tocado también cambios tecnológicos muy, muy interesantes y son como muy aficionados a la tecnología del entretenimiento, ¿no? Son emprendedores y creativos, pero no dejan su vida en el trabajo. Algo que es importante es que ellos buscan un equilibrio de vida muy, muy, muy estable, muy claro, poniendo siempre como prioridad su equilibrio en su vida personal y su vida laboral, ¿no? Son idealistas, ¿no? Intentan vivir de lo que aman hacer, buscan que lo que hacen realmente los apasione y realmente quieran hacerlo. Les encanta viajar y conocer el mundo. Son de las personas que viven de las experiencias y comparten muchas fotografías en las redes sociales de todos sus viajes, de lo que viven, de lo que hacen en los viajes, ¿sí? Eso es algo que los caracteriza. La generación Z, que es la generación de los centennials, ¿no? Estas personas que son muy jóvenes, todavía son muy jóvenes, de hecho se han ido incorporando poco a poco y se están incorporando poco a poco a la vida laboral en las organizaciones, son nativos digitales, o sea, ya nacieron en el mundo digital, nacieron en el mundo tecnológico, y entonces son muy aficionados a todo lo que son las redes, a todo lo que es la tecnología, ¿sí? Son autodidactas, aprenden mucho por tutoriales, o sea, los centennials, como viven muy ligados a la tecnología, obtienen mucha información de ahí, aprenden mucho y pueden procesar una gran cantidad de información en poco tiempo, ¿sí? Incorporan rápido los nuevos conocimientos y están sobreinformados de repente, ¿no? Su vida social pasa en las redes en un alto porcentaje. La vida social de los centennials se da en las redes sociales y su valoración la dan por el número de likes, ¿no? Y el me gusta que tienen en las redes sociales. Muchos de ellos les encanta los youtubers, ¿no? Y muchos aspirarían a ser youtubers o aspiran. Son pragmáticos, buscan innovar con lo que hay. Son más pragmáticos, mucho más pragmáticos que los millennials. Los millennials son todavía más estructurados metodológicamente. Los centennials son más pragmáticos y buscan que hay que innovar con lo que está a la mano, con lo que existe. Quieren encontrar una vocación acorde a sus gustos, ¿sí? Conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias. Esta generación es la generación que vino a impulsar la aceptación de la diversidad y de la inclusión, del respeto a todos los seres humanos de acuerdo a todas sus preferencias de cualquier tipo, ¿no? Y viven en un mundo muy globalizado. Entonces, estas son las nuevas generaciones que están actualmente conviviendo en el mundo laboral. ¿Qué es lo que buscan en el trabajo cada una de estas generaciones? ¿Qué es lo que buscan? La generación X busca balance entre la vida personal y la laboral, ¿sí? Les importa mucho su profesión y exigen líderes en las organizaciones. Incluso de acuerdo a estudios que se han realizado también, dicen que actualmente esta generación, el 50 y tantos por ciento, más del 55% de las posiciones de alto nivel en las organizaciones está ocupada por personas que pertenecen a la generación X. ¿Sí? Y sobre todo en organizaciones que son más conservadoras, ¿no? Que tienen mucho más tiempo. No podemos hablar mucho de startups porque en startups sabemos que está como muy, muy orientada y muy, muy gestionada por las nuevas generaciones. Pero en la generación X hay muchísimos líderes en las organizaciones que pertenecen a esta generación. Y además exigen mucho de los líderes en la organización. Todavía se ve a la autoridad con un nivel de exigencia para poder lograr lo que se necesita lograr en la organización y en la vida. Conviven en equilibrio con la tecnología y su vida social activa de manera presencial y generan vínculos con la empresa, con los jefes, con los compañeros, ¿no? Esta generación busca, ¿sí? Interactuar con otros presencialmente. Es a los que les ha costado un poco más de trabajo el home office a partir de la pandemia, ¿no? Que para las nuevas generaciones ha sido como muy fácil porque va mucho más con su estilo de vida, ¿no? Que con las generaciones anteriores. En la generación de millennials, ¿no? Buscan continuos retos, ¿no? Están constantemente buscando retos que les permitan aprender y crecer. Por eso los millennials se casan con proyectos, ¿sí? Ellos
buscan trabajar con la empresa por un proyecto común, pero no para la empresa. Ese es un punto que a mí me parece como muy importante. El poder trabajar por un proyecto con la empresa, ¿no? Y no para la empresa. Fíjense qué interesante es esto, porque la connotación que tiene este cambio de palabras, ¿no? Es bien importante, da una interpretación totalmente diferente a lo que realmente están buscando en las organizaciones, en el trabajo, estas generaciones. Buscan flexibilidad e innovación, emprender nuevas ideas y nuevas tecnologías. Les encanta que se aprendan nuevas tecnologías, que las organizaciones implementen nuevas tecnologías que les permitan aprender y hacer cosas distintas, porque buscan mucho la innovación. Quieren también libertad para expresar sus ideas y que fluya la comunicación con sus jefes. Este es un punto bien importante porque algo que también dicen los estudios es que más del 60% de las personas que han sido encuestadas de esta generación han comentado que ellos han renunciado a sus empleos porque desde el principio se decepcionaban mucho que la comunicación con el jefe no fluía, no había libertad para expresar sus opiniones, no había libertad para compartir ideas, para conversar, para construir y para co-crear cosas juntos y que preferían retirarse y buscar otro lugar donde encontraran esto. Buscan una remuneración justa y digna. Les interesa mucho un paquete de prestaciones. En estas investigaciones dicen que el 94% de los millennials y de los centennials, incluso encuestados, les interesa mucho tener una remuneración digna y justa. Y también recompensas, pero no solo económicas. El salario emocional ya para esta generación es muy importante. Ya aquí es donde se empieza también esta generación a retar, ¿no? Los supuestos de las organizaciones sobre el tipo de cultura organizacional que se debe tener para poder cubrir y poder atender las necesidades que tienen estas generaciones, ¿no? Y esta generación es importante porque fíjense que un dato que me parece interesante compartir con ustedes es que, de acuerdo a Deloitte, que es una consultora muy grande que está en Londres, ¿no? Que tiene su sede en Londres, pero es que es muy grande en servicios profesionales y en auditoría, ¿no? De acuerdo a las investigaciones, ya un estudio que hace Deloitte cada año sobre estas generaciones, ellos dicen que lo que se obtuvo es que para 2025 los millennials van a conformar el 75% de la fuerza laboral mundial. 75%. O sea que la fuerza laboral se está encaminando a que las empresas finalmente van a estar en manos de estas generaciones, ¿no? Dentro de poco tiempo, porque ya para el 2025 no tarda mucho, ¿no? Ya estamos como muy cerquita, ¿no? Y la generación Z, o los centennials, ellos buscan que el esquema de trabajo se adapte a su vida personal y viceversa, ¿sí? O sea, no están dispuestos a sacrificar su vida personal como lo hacíamos los baby boomers, ¿no? Que en la época de cuando yo empecé a trabajar, que fue en los 80s, ¿no? La cultura laboral en México en aquel entonces y en muchos países de Latinoamérica era que había que esforzarse al 100 o al 200% en la organización, que había que someterse a la autoridad, que había que demostrar con tiempo que pasara uno en las organizaciones, ¿no? El esfuerzo y el trabajo que realizaba para poder generar una carrera dentro de la empresa y poder permanecer mucho tiempo y poder jubilarse. Ay, esa era como la cultura laboral del país en el que vivíamos en ese entonces, ¿no? Y ahora los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no están dispuestos a sacrificar la vida personal, sino que buscan que haya un equilibrio en que lo que les importa a ellos, el cuidado que tienen ellos para su vida su personal, para sus actividades, entretenimiento, salud física, emocional, etcétera, y el trabajo, ¿no? Buscan el respeto a la diversidad y la inclusión, un trato justo y de igual a igual en el trabajo, compromiso con el medio ambiente, emprender pero a través de nuevas profesiones, de empezar hay ahora un cúmulo de posibilidades de profesiones nuevas que tienen que ver con el mundo digital, ¿no? Y los centennials están muy, muy, muy orientados a esa búsqueda. El medio de trabajo sea la tecnología por la adicción que tienen a ella, ¿no? Hay estudios también que comentan que los centennials pasan 4 veces más
del tiempo recomendado como bueno, ¿no? Conectados a la tecnología. ¿Sí? Son 4 veces más de lo que debería ser, de acuerdo a lo que se recomienda para mantener una salud, ¿no? Física y mental en correspondencia a la tecnología, pero ellos pasan 4 veces más. Entonces son adictos a la tecnología. Y eso creo que todos lo sabemos y todos lo hemos visto, ¿verdad? No tenemos ni qué comentar, ¿no? Y ellos se comunican, me llamó la atención esta imagen y se las quise compartir porque es muy interesante cómo nos hemos ido moviendo en la comunicación que tenemos, ¿no? Desde los baby boomers, que era escríbeme, con mi portafolio muy puesto, etcétera, con la generación X de llámame, ¿no? Ya con algo mucho más ligero, ¿no? Los millennials con mándame un mail, ¿no? Y ya también como una imagen diferente, ¿no? Y los centennials con testéame, ¿no? Ahí me mandas el mensajito, ¿no? Que ahora ya toda la comunicación es por WhatsApp, que es increíble, ¿no? Lo increíble que se da ya la comunicación entre los jóvenes y lo rápido que es la comunicación entre los jóvenes y entre los grupos sociales y laborales a través de estas redes, ¿no? Entonces, esa es más o menos la comunicación. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Aquí me parecía como muy importante dejar en claro como esta diferenciación de lo que los caracteriza. Y quisiera platicarles un poquito de la cultura organizacional. ¿Por qué es importante hablar de la cultura organizacional para considerar, ¿no? Estas nuevas generaciones, ¿cómo las podemos integrar? Hay muchísimas empresas, yo sé que hay muchas empresas que han hecho ya muchos esfuerzos para fidelizar, ¿no? A las personas de la generación millennials como a la generación centennials a la cultura organizacional y han tenido buenos resultados, se han hecho buenas cosas y han tenido buenos resultados. Uno de los ejemplos claros es la industria automotriz. La industria automotriz ha hecho un esfuerzo para generar prácticas donde los jóvenes, que más o menos su promedio de ingenieros que tienen en las plantas automotrices es de 27 años, puedan participar en proyectos de alta tecnología, en innovación, con creatividad, y esto les ha dado muy buen resultado para que ellos quieran permanecer en la empresa. Pero hablando de cultura, ¿por qué es importante la cultura? ¿Cuál es el impacto que tiene la cultura organizacional en los resultados? Fíjense que hay un estudio de Harvard que realizó con 200 empresas que dice que una cultura fuerte y funcional aumenta los ingresos netos de una empresa hasta en un 765% a lo largo de 10 años. Y está probado. O sea, la cultura nos lleva a los resultados. ¿Sí? Y aquí está como el dato exacto. A mí me impactó, no pensé que fuera tanto, pero en todos los estudios que revisamos, ¿no? Es hasta un 765% a lo largo de 10 años. ¿Okay? Entonces, es importante hablar o no hablar de la cultura, no nada más por lo que podemos generar para que las personas estén bien, estén a gusto en la empresa, sino porque finalmente es un sistema o subsistema, ¿no? Del sistema organizacional clave para ir hacia donde queremos ir en los resultados como organización y que esos resultados además puedan ser compartidos en beneficio para todos, que es también lo que buscan las nuevas generaciones, que no nada más haya un beneficio económico para la empresa, sino que haya un impacto para la comunidad, para la sociedad, para el mundo y un retorno de inversión para el bienestar de las personas. Ahora, la cultura organizacional, rápidamente, es un concepto abstracto. Sabemos que no podemos verla, pero sí la sentimos, ¿verdad? Vemos sus impactos, sus manifestaciones, sus resultados en el sistema organizacional. La podemos sentir e identificar a través del cómo hacemos las cosas aquí. Nos habla de en qué creemos y qué valoramos. Y hay 3 niveles de dónde se observa la cultura, dónde se manifiesta. Uno tiene que ver con los artefactos y símbolos, que es lo que es visible en la superficie de la organización. Por ejemplo, las instalaciones, el diseño, el layout de las oficinas, el manejo de la comunicación interna y externa, ¿no? El manejo de las marcas hacia afuera, ¿no? Las páginas web, cómo interactuamos con la papelería, etcétera, con lo que existe en la organización, pero tiene que ver con cuestiones visibles en la organización. Otro nivel son los valores, normas y roles de conducta, que son los valores adaptados. Esta es la parte donde decimos, estos son los valores con los que estamos trabajando, estos son los valores que queremos en la organización y esto es por lo que vamos a
a alinear a toda la organización en estos comportamientos y basados en estos valores, ¿no? Pero hay otro nivel que está todavía debajo de estos valores que a mí me parece muy importante compartirlo, porque es el de las suposiciones básicas y subyacentes, ¿sí? Este modelo es el modelo de Edgar Chen, que me parece interesante, ¿no? Que es un estudioso de la cultura organizacional muy conocido, ¿no? Y este punto dice que se experimenta como un comportamiento evidente e inconsciente. Sí, a mí me parece esto crítico porque cuando nosotros decimos, en esta organización decimos una cosa y hacemos otra, es precisamente porque no estamos identificando cuáles son las suposiciones básicas y subyacentes y no estamos trabajando para transformarlas, sino que nos quedamos al nivel de vamos a trabajar los valores, vamos a trabajar los comportamientos y lo que está debajo de él, que tiene que ver con nuestras creencias y nuestros modelos mentales, ahí se quedan. Ahorita los vamos a platicar un poquito más a detalle, porque ese es el punto donde hay que transformar la cultura. Y la cultura tiene una función muy importante. Drucker dice que la cultura se desayuna la estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la función principal de la cultura, ¿sí? Es habilitar a la organización para que corra las estrategias de negocio sobre ella. Por las estrategias de negocio no estoy hablando nada más de cómo vamos a elevar las ventas o cómo vamos a penetrar más mercado, sino también las estrategias respecto a las personas, ¿no? A cómo vamos a trabajar con las personas, cómo vamos a desarrollarlas, cuáles son los beneficios o las prestaciones que vamos a generar, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cualquier tipo de estrategia. ¿Sí? La función de la cultura organizacional es la clave para la ejecución de la estrategia del negocio. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar de su congruencia y alineación entre lo que deseamos lograr y lo que hacemos para que eso pase y cómo lo hacemos. Porque les decía hace rato, al paso del tiempo, es la cultura la que nos lleva a los resultados, ¿no? La cultura, decimos que es un conjunto de instrucciones básicas, ¿no? Que nos guía el comportamiento de los miembros de la organización y nuestra forma de relacionarnos y colaborar para tener resultados, bienestar y satisfacción para todos. Y nos permite alinear los procesos, políticas, reglamentos, estructuras de trabajo garantizado, generando capacidades que lleven a la organización a la ejecución de la estrategia. O sea, la cultura finalmente, ¿sí? Es un elemento que nos permite alinear, ¿sí? A la organización en general, el sistema organizacional. Y cuando nosotros no alineamos el sistema organizacional, generalmente vamos a estar como entorpeciéndonos los resultados que queremos lograr. Porque este modelo, que creo que algunos de ustedes ya han de conocer porque lo hemos compartido en otras ocasiones, me parece como muy importante porque este modelo precisamente es el que nos permite identificar ¿cuáles son esos supuestos subyacentes que platicábamos hace rato, que están en el fondo, ¿no? De la creación de la cultura organizacional, del sistema organizacional? ¿Y qué es lo que nos genera una estructura? ¿Sí? Es lo que nos genera una estructura en la organización de cómo se relacionan las partes, cómo influencian los patrones de comportamiento en todo lo que se realiza, y de ahí nos lleva a generar patrones de comportamiento que se presentan de forma repetida y que los cuales nos llevan a los resultados que estamos obteniendo. Dicen que todo sistema organizacional está perfectamente diseñado para dar los resultados que da, ¿sí? Para entregar los resultados que entrega. Entonces, si nosotros estamos dándonos cuenta que los resultados que estamos obteniendo en la organización no son los que queremos, no son los que habíamos planteado, no son los que nos van a llevar al éxito que buscamos para nosotros y para todas las personas que colaboran en la organización de una u otra forma, ¿no? Entonces tenemos que revisar sobre qué estamos trabajando, cuáles son los supuestos sobre los cuales está diseñado este sistema organizacional. Y generalmente yo les diría, estos supuestos que tienen que ver con nuestros modelos mentales también tienen que ver con nuestras creencias. Es lo que realmente creemos, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha tocado observar organizaciones o en su organización les ha tocado vivir que de repente dicen, no, en esta organización el trabajo en equipo es lo más importante, ¿sí? Y si no, y todos vamos a trabajar en equipo y este es lo crítico y todo. Pero resulta que
que cuando ya lo vemos en el día a día, resulta que como el desempeño individual es el único que se valora para el crecimiento en la organización, entonces las personas buscan más cómo sobresalir y cómo obtener la estrella, por así decirlo, obtener el logro para ser vistos en las organizaciones. Entonces, decimos una cosa, pero hacemos otra o tenemos una práctica distinta o tenemos un patrón de comportamiento en la organización que resulta que nos lleva a un resultado totalmente distinto del que queremos. Y por lo tanto, lo que decimos que vamos a lograr, pues no se logra. Y eso lo que genera es incongruencia en las organizaciones, genera incongruencia y genera malestar, porque entonces las personas dejan de creer en lo que la organización dice, sino más bien se fijan en lo que se hace, porque saben que ahí están las claves o los códigos sobre los cuales tenemos que desenvolvernos o tenemos que actuar, sobre los cuales tenemos que actuar para lograr lo que cada quien necesite. ¿Sí? Entonces, a mí me parece esto muy, muy, muy importante para que lo podamos platicar y trabajar de cómo identificamos esos modelos mentales. Y yo les diría, se identifican nada más preguntándole a la gente, oye, realmente aquí en qué creemos realmente, ¿sí? Aquí, ¿cuáles son los códigos que realmente valen? ¿Cuáles son los códigos que son importantes? ¿No? En una organización me tocó observar, ¿no? Y trabajar, que decían que, bueno, había programas de desarrollo muy fuertes, muy, muy interesantes, muy retadores para las personas, pero había un código implícito en la cultura organizacional que era que tenías que pertenecer a algún grupo que tuviera influencia política en el corporativo. ¿Sí? Y entonces nadie hablaba de eso, pero todos lo sabían y todos actuaban en base a ello. Entonces los programas de desarrollo que estaban tan bien planteados y tan hermosos y tan caros y todo, pues la gente los tomaba, pero sabían que ese no era el punto en el que se tenían que centrar, que para que ellos crecieran en la organización tenían que pertenecer a un grupo que tuviera el poder político en el corporativo para poder desarrollarse, lo cual pues era muy triste para todos los demás, ¿verdad? Para cuando se daban cuenta que ese era el código, entonces de qué servía todo lo demás. Entonces ahí son donde están las incongruencias. Entonces nosotros tenemos que identificar realmente qué es lo importante que tenemos que mover en la cultura organizacional, cuáles son los supuestos sobre los cuales estamos desarrollando el sistema organizacional. Y respecto a las creencias y a lo que escucho yo en las organizaciones y en muchos lados sobre los jóvenes, ¿no? Sobre las nuevas generaciones que están entrando en las organizaciones, he escuchado esto en las empresas, ¿no? Dicen, los jóvenes deben adaptarse a la empresa, no la empresa a los jóvenes, ¿no? Dice, si no les gusta, que se vayan, no pueden con el trabajo. Tenía un cliente, tuve un cliente en alguna época que quería trabajar en el desarrollo de la organización, pero él no creía en las nuevas generaciones, ¿sí? Y entonces él decía que si las cosas no salían y que si la rotación era alta, era porque los jóvenes no les gustaba el trabajo, no podían con el trabajo y además que no se comprometen, que esto lo he escuchado muchísimo, esto de que las nuevas generaciones no se comprometen, ¿no? Y habría que ver a qué se refieren con no se comprometen con qué, ¿no? Y qué significa no se comprometen, cuál es la creencia que está detrás. Otra de las cosas que he escuchado es que si quieren ser parte de la empresa deben esforzarse más, deben dar más, ¿no? Aquí siempre se han hecho las cosas así y no tienen por qué venir a cambiarlas, no tienen por qué venir a decir cómo hacerlas o por qué tenemos que hacerlas diferente. Y otra de las cosas que he escuchado es están pegados al celular. Imagínense estos supuestos, ¿no? Que están ahí en la mente de tal vez de muchas personas, de muchos ejecutivos que están liderando la organización. Pues realmente en qué creemos, ¿no? Realmente en qué estamos creyendo y entonces qué estamos haciendo en la cultura para poder abrir las puertas a estas nuevas generaciones. ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y es interesante porque los jóvenes buscan comprometerse con un proyecto, con la empresa, ¿no? Y buscan una cultura fuerte y funcional. Buscan que la cultura sea fuerte, que la cultura realmente esté interesada en las personas, que la cultura de la organización quiera enfrentar desafíos, haya comunicación abierta, haya flexibilidad. Y
a mí me gusta de platicarles un poquito de lo que es una cultura fuerte y funcional, porque no está muy lejos de lo que las nuevas generaciones están buscando, ¿no? Una cultura fuerte y funcional tiene tres elementos críticos que son la conexión entre las personas, que significa estamos cerca, unos a otros estamos cerca, nos gusta trabajar juntos, sabemos que juntos podemos lograr muy buenas cosas, ¿no? Me cae bien la gente con la que voy a trabajar, mis compañeros de trabajo, mis jefes, los colaboradores, ¿no? Los clientes, ¿no? Otro elemento clave es la seguridad emocional. La seguridad emocional es crear un espacio donde las personas se puedan mostrar vulnerables, donde haya la posibilidad de mostrarnos vulnerables, donde haya respeto recíproco, donde haya libertad reflexiva que genere confianza entre las personas, con una emocionalidad básica de aceptación al dejar aparecer al otro. Y el dejar aparecer al otro significa aprender a escuchar al otro para comprender desde dónde me habla el otro, ¿no? No escuchar para responder, sino para comprender lo que el otro me está queriendo decir, las interpretaciones que tiene la otra persona. O también donde se puede expresar el no sé, que esto tiene que ver con sentirse vulnerable, con poder mostrarse vulnerable, el no sé, no puedo, necesito ayuda, ¿sí? Y como un camino de aprendizaje compartido, ¿sí? Una cultura fuerte y funcional crea espacios de seguridad emocional donde las personas saben que el aprendizaje se puede dar compartido porque podemos mostrarnos vulnerables y sabemos que los demás nos van a respetar, van a confiar y nos van a ayudar, así como nosotros lo podemos hacer. Y donde emerja la colaboración de manera natural, ¿sí? Estemos conectados o no a la tecnología, finalmente todos necesitamos de todos, ¿sí? En una organización necesitamos de otras personas para lograr los resultados y otras personas necesitan de nosotros para lograr estos resultados. Y el tercer elemento que es crítico es la construcción de un futuro en común. Es que podamos definir un propósito común, que tenemos un futuro juntos, que hay un proyecto común del que nos sentimos parte, y esto es crítico para las nuevas generaciones, ¿no? Y que estamos convencidos de que juntos podemos construir el mejor futuro posible. Díganme, estos son elementos clave para construir una cultura fuerte y funcional, que una cultura fuerte y funcional son las que nos llevan a estos resultados del 765% en ventas, ¿no? Un incremento en ventas en 10 años. ¿Es posible o no es posible hacerlo para las nuevas generaciones? Estos elementos tienen que ver con el estamos cerca, estamos seguros y tenemos un futuro en común. ¿Ok? Bien, algo que... y regresamos ahorita, una vez que vemos lo que es la cultura, lo que significa la cultura, me gustaría regresar un poco. Ahora sí, ¿a qué motiva a las nuevas generaciones? Y creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Aquí están las fuentes de todos los estudios que hemos investigado. Hay otro que es también una fuente española, ¿no? Pero les motiva la flexibilidad y poder trabajar desde cualquier lugar. Algo que para las nuevas generaciones es crítico es esta flexibilidad. Yo recuerdo que antes de la pandemia, porque después de la pandemia las cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora sí estamos un pre-pandemia y un post-pandemia. Entonces, en el pre-pandemia yo me acuerdo que un cliente de mi generación, que era Baby Boomer y era el director general de una empresa francesa, pero él dirigía las oficinas aquí en México, la empresa aquí en México, él me decía que tenía mucho problema con las generaciones nuevas, ¿no? Con los millennials, ¿no? Porque todos le dicen, estos condenados millennials, nos dicen, ¿no? Estos tremendos millennials. Decía, porque me piden que los deje irse a trabajar a su casa. Me decía, no sabes el trabajo que me cuesta, porque yo creo, me dice, yo creo que si los dejo que se vayan, no van a entregar el trabajo que hacen. Me dice, pero ¿a qué no crees? Me he dado cuenta que cuando lo he permitido, la gente sí me entrega el trabajo. Y eso es algo bien importante que también se ha observado en las investigaciones, que dicen que muchas empresas en un inicio o en los procesos de selección se muestran renuentes a contratar a los jóvenes porque venimos cargando con esta serie de creencias, ¿no? Y de suposiciones, de modelos mentales de lo que a nosotros nos tocó vivir. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros crecimos en las organizaciones, por ejemplo, ahorita la generación X, que son los que están a cargo de las organizaciones, crecimos con prácticas de hace 15 años o más, ¿no? Sí. Y esas prácticas que para nosotros eran válidas y siguen siendo válidas, pues queremos que los jóvenes se adapten a estas nuevas prácticas.
Y sucede que no, que estas prácticas en las que nosotros crecimos, pues ya son obsoletas para las nuevas generaciones, que necesitamos construir otras. Entonces, cuando los clientes ya tienen a las personas dentro de las empresas y se dan cuenta que sí cumplen, que sí saben, que sí tienen muchas habilidades que nosotros no tenemos, ¿no? Que sí ayudan, que sí aportan, que sí entregan. Entonces se empiezan como un poco a sorprender, ¿no? Y yo creo que todo viene de esto de que estamos atados a este modelo mental en el que ya dimos por hecho y descalificamos a los jóvenes, ¿no? Otra cosa que motiva a las nuevas generaciones es aprender y hacer uso de sus habilidades y manejo de la tecnología, es que les permitan hacer uso de la tecnología. A mí me llama la atención la rapidez con que generan información. La otra vez en una conversación en una junta, que estaba el director general, pero había jóvenes, ¿no? Algo comentaron de una institución o de un organismo, algo así, un centro que tenían que investigar mucho más, ¿no? En ese momento que estábamos platicando de eso, una de las personas ya había encontrado toda la información en su teléfono. Y a mí me sorprendió mucho porque yo dije, ¿con qué rapidez buscan la información y la generan? Cuando una de las creencias era siempre están pegados al celular, ¿no? Sí, uno de los juicios que hacemos es que siempre están pegados al celular, pero finalmente el celular para ellos es una herramienta de trabajo. ¿Para qué? Para hacer las cosas más rápido, para buscar la información más rápido. Que tal vez les tenemos que ayudar después a procesar y a reflexionar sobre esa información, cómo impacta, y etcétera, en algunos aspectos, es otra cosa. Pero de que tienen una facilidad para esa búsqueda y tienen una habilidad para ese manejo de la tecnología es sorprendente. Y eso está sorprendiendo a muchos directores, ¿no? Motiva también proyectos que impacten a la sociedad en general y que la empresa tenga interés en ellos, así como en el cuidado del ambiente y el cambio climático. Ahora los jóvenes sí están muy interesados en que finalmente ellos ven el mundo que les estamos dejando y saben que les va a tocar a ellos después. Y entonces, pues, hay como más conciencia de que el mundo puede ser finito y que los recursos pueden ser finitos, y entonces que hay que cuidarlos. Y buscan proyectos que impacten de esta manera y donde se cuide todo este cambio climático y todo el cuidado del ambiente. Buscan trabajar en una empresa con una cultura fuerte que se preocupe por la salud emocional de las personas y la responsabilidad social. Buscan incentivos profesionales y motivadores económicos, un plan de prestaciones y una remuneración justa y digna. En esto de remuneración justa y digna, a mí me llamó la atención. Otra vez también platicando con otro cliente, que es una mujer, me decía, mujer de mi generación también, por supuesto, ¿no? Pero me decía, es que los jóvenes ahora no se comprometen y además no les gusta lo que les paga y se van porque me decía, ¿qué se sienten? ¿Creen que todo lo merecen? Y entonces la verdad, yo tengo una reflexión respecto a eso, porque yo viví una cosa totalmente distinta de lo que a mí me inculcaron, ¿no? A nosotros nos inculcaron en esta generación de baby boomers, y yo creo que la generación X todavía un poco, ¿no? De que uno tenía que aceptar lo que la empresa le ofrece y que con el esfuerzo y el demostrar y el sobresalir y el entregar, ¿no? La calidad del trabajo, la empresa le iba a ir incrementando su salario y que uno tenía que aceptarlo, ¿no? Y yo veo cómo se han ido devaluando las posiciones en el tiempo, ¿no? En los años, cómo los salarios ahora, ¿no? Realmente yo sí veo que los jóvenes están ganando en algunas organizaciones, ¿no? Sobre todo cuando son recién egresados, unos sueldos que no alcanzan para vivir, ¿no? Y entonces ellos no están dispuestos a aceptar eso. Y yo me pregunto, ¿es falta de compromiso? ¿Es falta de interés? ¿O es más respeto a su dignidad? ¿O a ellos les inculcaron un mayor respeto a su integridad, a su dignidad, más respeto a sí mismos que el que nos inculcaron en las generaciones pasadas? Esa es una reflexión que se las dejo por ahí, porque en esto de verlos como todo quieren, creen que todo saben, etcétera, pues tal vez nos estamos encontrando ahora con unas generaciones que no están dispuestas, ¿sí?, a dejar que les falten el respeto, ¿sí?, y que por lo tanto buscan
que lo que ellos van a entregar sea recompensado de una manera digna y justa. ¿Okay? Y otro de los temas que vimos a partir de la pandemia, ¿no?, es que ahora se observa un interés en programas de salud, seguros médicos y bienestar físico y emocional que anteriormente no había, ¿no?, en estas generaciones, pero que la pandemia finalmente les vino a mostrar una realidad de un mundo que pues nunca nos había tocado vivir, y a ellos menos, ¿no? Y entonces ahora este indicador de su interés en buscar también organizaciones o trabajos que les ofrezca programas de salud, seguros médicos y bienestar físico y emocional, también está siendo ya relevante para estas nuevas generaciones que antes de la pandemia no eran tan relevantes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto que yo observo es cómo mantenerlos a estos jóvenes activos en proyectos estratégicos de corto y mediano plazo, en proyectos que los hagan propios, porque ellos se apropian de los proyectos, ¿sí? Si ellos los convence un proyecto porque cubre estas necesidades que ellos observan, lo van a comprar y se van a sumar y no lo van a dejar hasta que se vayan. Por eso, incluso el trabajo temporal para los jóvenes no es atractivo. Esa es otra de las cuestiones que surgió en los estudios que hizo Manpower y OCC, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, que el trabajo temporal para los jóvenes no es atractivo, porque como ellos se casan con un proyecto, ¿sí?, si el proyecto es a largo plazo, ellos no lo dejan inconcluso, no quieren dejarlo inconcluso, quieren participar y estar ahí, y además quieren estar involucrados con la tecnología, con el trato al cliente y con la investigación y desarrollo. O sea, quieren ser parte, ¿sí?, relevante del core de la organización para dar los resultados, pero manejando proyectos. Y buscan que sea dentro de una cultura laboral flexible, orientada al bienestar de todos los involucrados, justa, con comunicación abierta, empática y retadora. ¿Sí? Y por supuesto que se preocupe por el medio ambiente, ¿no? Y yo le diría, ¿cuál es el reto que tenemos como organización? Y a veces creo que en las personas que nos dedicamos a colaborar y a trabajar en áreas de capital humano, de gestión humana o de recursos humanos, como se llamen en sus organizaciones, ¿no?, tal vez es el reto principal para nosotros, es el cuestionar los modelos mentales que sustentan nuestro diseño del sistema organizacional y de nuestra cultura, ¿no? Es cuestionar con los directores y empezar tal vez a ayudarlos a identificar cuáles son esos modelos mentales que tal vez no nos están permitiendo abrir las puertas y aprovechar el valor que estas nuevas generaciones nos pueden traer a las organizaciones, sobre todo pensando en que estas generaciones pues son las que en unos años van a estar a cargo de las organizaciones, de las empresas. ¿Sí? Nosotros vamos de salida y ellos se van a quedar, ellos van a estar a cargo, ellos van a hacer frente a lo que venga, ¿no? Y seguramente las van a transformar mucho más. Pero entonces, ¿cómo les ayudamos a que vayan entrando y vayamos generando nuevas prácticas y una cultura más fuerte, más funcional, más de bienestar, más abierta, ¿no?, más de respeto mutuo, más de escucha, más empática, más de responsabilidad social, para que los jóvenes puedan empezar a hacerse cargo, porque finalmente la vida siempre va hacia adelante, ¿no? Nunca va hacia atrás, siempre va hacia adelante, y ellos son los que se van a quedar a cargo de ella. Bien, entonces yo con esto cierro ahorita la conversación, ¿sí? Que vamos bien en tiempo, cierro la conversación y me encantaría que pudiéramos platicar. Por supuesto que la presentación la va a tener RHTV y la va a poder compartir con ustedes con mucho gusto. Y abrimos el foro de las preguntas y respuestas, encantados de la vida. ¿Alguna pregunta? Que sí, de la presentación. Sí, la presentación la van a tener con mucho gusto. Aquí hay una pregunta que nos hace Juan. Sí, ¿verdad? Es que no aparece el nombre completo, pero creo que es Juan. Dice, hola, buen día. Dice, ¿cuál es su opinión de trabajar un baby boomers con uno
de generación Y, ¿esto es compatible? Sí, por supuesto que es compatible si estamos abiertos al aprendizaje. ¿Sí? Los baby boomers, ¿no? Finalmente, algo que los jóvenes le traen a los baby boomers, ¿no? Es el manejo tecnológico. Los baby boomers nos ha costado mucho porque nosotros apenas, yo me acuerdo que las computadoras que yo usaba eran de esas gigantísimas en la universidad, donde tenía uno que llevar sus tarjetas y luego se tenía que ir con unas hojas verdes gigantes, ¿no? Cargando toneladas de papel para poder revisar toda la información que estaba ahí. Entonces, la tecnología no fue algo que estuviera en nuestra vida, ¿sí? Sino que se fue dando. Y hasta la fecha, miren, yo traigo aquí estos audífonos, ¿no? Mi marido me regaló unos audífonos inalámbricos que además bloquean el sonido externo, etcétera, etcétera. Bueno, es hora que no puedo usarlos, ¿eh? Porque por más que intento conectarlos, no se conectan. Y cuando él los quiere conectar, los conecta muy bien porque él es ingeniero, ¿sí? Pero yo soy psicóloga, entonces por más que quiero conectar, no quiero contarles. Entonces, si hay algo que las nuevas generaciones nos pueden enseñar a los baby boomers, es a manejar la tecnología o ayudarnos a generar proyectos que ellos dirijan tecnológicamente y que uno les acompañe desde un lugar diferente con la experiencia, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que los baby boomers entendamos esto. Yo la otra vez que le dije a un cliente, entiende que tú vas de salida y quien se queda son ellos, ¿no? Entiende que si tú no los ayudas a comprender la organización, a comprender el negocio, para que ellos sepan cómo manejarla después o sepan qué cambios quieren hacer, esto que tú has construido va a dejar de existir, ¿no? Entonces, abrámonos a nosotros a cambiar nuestras interpretaciones y nuestros modelos mentales para poder trabajar con ellos y ofrecerles a ellos lo que ellos necesitan tal vez para desarrollar sus proyectos y nosotros aprender de ellos cómo se mueven ahora en el mundo globalizado a través de la tecnología, que para mí me parece increíble. Entonces, yo estoy convencida que sí, por supuesto que se puede trabajar con ellos. Yo, además, déjenme decirles, yo tengo 8 sobrinos, ¿no? Tengo 8 sobrinos que son millennials, los 8, porque están seguidos, los 8. Y entonces me ha tocado, pues, crecer junto con ellos, ¿no? Y bueno, el aprendizaje que yo he tenido de ellos es formidable, es formidable. Y yo creo que uno tiene que aceptar eso. Tiene que aceptar su momento de vida, tiene que aceptar su momento laboral y tiene que aceptar que la vida va para adelante. Okay. No sé si te contesté, Juan, pero espero que sí. Compartir. Así, la grabación, ahí tal vez ahorita del equipo de producción nos podrá decir si la grabación la pueden compartir, Margarita. Entonces, el archivo, la presentación. La generación, dicen que ¿cuál es la generación de cristal? Pues miren, la verdad yo creo que eso se lo han puesto a todos los jóvenes ya. Yo creo que tanto a la generación de los millennials como a la generación de los centennials es a los que les llaman la generación de cristal. Y les llaman la generación de cristal porque precisamente dicen que no aguantan nada, ¿no? Que por eso se les llama la generación de cristal, que porque no aguantan nada, que se van por cualquier cosa que no les guste en la empresa, ¿no? Que no están dispuestos a dejar su vida en el trabajo, ¿no? Entonces, yo he escuchado mucho en general que la generación de cristal tiene que ver con los jóvenes, pero así que diga, son los millennials, son los centennials, son los jóvenes. Gracias por el espacio. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver si por acá abajo tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el medio más importante, Viviana? Gracias. El medio más importante para difundir una cultura organizacional. Yo creo que el medio más importante es el hacer, es el implementar las prácticas, es el diseño de la organización, es diseñar estructuras diferentes y que los mensajes que da la organización, la alta dirección o los líderes de la organización, sean congruentes. Yo creo que eso es muy, muy importante. La gente va a hacer
lo que ve que hacen, ¿sí? No lo que dicen que van a hacer, o lo que se dice que van a hacer, o lo que está en los cuadros colgados en las oficinas. Ellos van a hacer lo que los líderes hagan. Entonces, es muy importante que los mensajes que otorguen los líderes de la organización sean congruentes con lo que se quiere lograr y las prácticas que se establezcan en la organización sean consistentes, ¿sí? Y sean mantenidas en el mediano o largo plazo para que las personas puedan ver los resultados, porque de otra manera no pasa nada, ¿no? No puede ser como muy, muy incongruente la situación. Espero que te haya contestado, Viviana. Sí. Luego, Margarita, ¿qué recomendarías para el trabajo operativo? Al final, las nuevas generaciones se necesitan estas áreas también y no siempre es posible la asfixiar, trabajo por proyectos, etcétera. Ok, sí, muchas gracias. Fíjate que yo creo que algo que es muy importante para estas posiciones a nivel operativo es precisamente la conectividad con las personas, ¿sí? Para estas personas es importante que se conozcan entre ellos, que los jefes se acerquen a hablar con ellos, que platiquen con ellos, que los conozcan por su nombre, que les pregunten cómo están, cómo está su familia, que haya una conexión real con las personas para que ellos sepan que están en una organización que se preocupa por ellos y que si hay posibilidad, pues claro que pueden participar en algunos proyectos, porque en las áreas operativas también hay muchos proyectos interesantes donde puede participar el personal operativo. Ejemplo, que es algo como muy viejo, los equipos autorregulados, ¿no? O los equipos de alto desempeño que se manejan mucho en las plantas industriales. Es un proyecto que finalmente lo realizan los operarios, ¿no? Y ellos se hacen cargo de la línea de producción. Implica todo, hay toda una metodología y hay todo un liderazgo para ello, pero son proyectos que ayudan a que las personas se sientan dueñas del proceso en el que están colaborando, en el que están trabajando. Ellos son dueños de la calidad, son dueños de la mejora continua, ¿no? Son dueños totalmente de los resultados del proceso. Entonces, sí hay proyectos donde las personas pueden participar a nivel operario y que pueden ser muy, muy retantes, de mucho aprendizaje y muy bonito participar, de mucha satisfacción participar en ellos. Margarita. Y la otra es esto de la cultura fuerte, ver la conectividad, la seguridad emocional y el proyecto conjunto. Un líder baby boomer, nos dice José Rudy, debe ajustarse a sus colaboradores millennials o de generaciones anteriores, o estos últimos deben buscar adaptarse a su líder baby boomer. Yo creo que este es un trabajo conjunto. Yo les diría, a veces cuando estamos haciendo equipos intergeneracionales, tenemos que hacer team buildings para conocernos, para saber qué podemos aportar con cada uno, qué podemos aprender del otro, y entonces que aprovechemos las fortalezas del equipo. O sea, no que los veamos como los jóvenes que no saben o los jóvenes que son caprichosos o que no se comprometen, sino que veamos lo que las personas en ese equipo pueden aportar y entonces cómo podemos aprovechar las fortalezas de cada quien en la construcción de un equipo que realmente dé buenos resultados y que se sienta contento de trabajar juntos. Yo creo que es un proceso conjunto. Nos tenemos que conocer y adaptar todos, ¿no?